aprovechando ya el silencio después de unos días, a partir del Papa Francisco hacer unas declaraciones que han escandalizado a varios acerca de Dios y cómo es que las diversas religiones de un modo u otro conducen hacia él, ¿no? Eh, que pues ha suscitado todo tipo de reacciones, tanto del lado crítico como del lado, entre comillas, más defensivo, ¿no? Del cual pues yo me reconozco parte también. Vamos a hacer un ejercicio de tratar de entender a qué se refería el Papa Francisco, porque si bien muchos se han dado cuenta de que el camino a seguir no es el de pararse y decir aquí yo soy el que sabe más, usted señor Papa, con el respeto que se merece, está equivocado y está actuando como un hereje. eh, o sea, ese no es el camino, obviamente, y sobre todo es un camino equivocado, porque no hay persona que pueda meterse en la mente del Papa, en, en su mente y voluntad, para declarar y para decir a ciencia cierta qué es lo que tenía en mente al decir eso y declararlo hereje a su persona. No se puede, sinceramente, hacer eso. Así que el camino, como ya digo, sería entonces el de apoyarse en lo que dice la Iglesia, en lo que ha explicado ya la Iglesia, en lo que han explicado los teólogos con misión canónica de la Iglesia, lo que ha explicado el magisterio a través de sus diversos documentos, el mismo Papa en otros lugares y otros papas también, pues, ¿no? En este mismo tono. Y nos encontramos con detalles interesantes, semejanzas, pero también no negando el problema que puede generar esto. Es decir, el hacer unas preguntas a estos chicos que de un modo u otro terminan comprometiendo a la misma persona. Es decir, si yo les pregunto a estos chicos, oigan, eh, ¿qué pasaría si ustedes se comienzan a pelear por quién tiene el Dios más importante, etcétera? Lógicamente con esa pregunta yo también me estoy ya comprometiendo a luego decir, ¿saben qué? Lo que yo pienso es esto, ¿no? Y es a partir de aquí que se pueden dar muchos matices, muchos caminos, y pues lógicamente hay que tratar de entender al Papa en el mejor sentido posible. No quiere decir que ya nosotros tenemos el poder, así como los críticos no tienen el poder para saber qué es lo que quería decir el Papa. Nosotros los defensores tampoco. Pero en este caso lo mejor que podemos hacer es decir, a ver, esto que ha dicho, más allá de yo ponerme arrogantemente como un corrector de su persona, como si fuera a ver las cosas que yo estoy diciendo o como si fuera un suscriptor más, la posición es apoyarlo en el sentido de que más allá de que habla como doctor privado o como persona privada, sigue siendo una persona importante, sigue siendo una persona elegida por Dios y sigue siendo el representante tanto de Dios en la tierra para nosotros los católicos y el representante de la Iglesia Católica frente a otros. Por lo tanto, pues tengo que apoyarlo, ¿no? Y en esta situación apoyarlo significa justamente dar a entender en el sentido de la Iglesia, obviando si es que es lo que estaba en su mente o no específicamente, lo que tenemos que apoyar es a la Iglesia, al Papa en la Iglesia, ¿no? Entonces, justamente para esto, un gran amigo, el doctor Pedro Gabriel, que ya tiene 3 libros escritos sobre este y otros temas, sacó un artículo que se titula Un Dios por muchos caminos, el Papa Francisco y el diálogo interreligioso. Esto lo escribió el 18 de septiembre, es decir, hace 2 días nada más. Y nos da luz acerca de qué es lo que quería decir el Papa, ¿no? Aquí empiezo a leer, dice, el 13 de septiembre de 2024, como ya sabemos, durante su histórica visita apostólica al sudeste asiático y Oceanía, el Papa Francisco fue noticia con una declaración
todas las religiones son caminos hacia Dios. O sea, justo lo que estábamos diciendo, pero aquí el doctor Gabriel eh, pone un relieve interesante, que es que, bueno, o importante en todo caso, que es una visita histórica, ¿no? El Papa nunca había ido hacia ahí, es más, es el viaje más largo que ha tenido en todo su pontificado. Entonces, bueno, todas las religiones son caminos hacia Dios, etc. Esta observación, hecha durante un encuentro interreligioso en Singapur, rápidamente desató una controversia con críticos acusando al Santo Padre de promover la herejía y el indiferentismo religioso. Aquí quisiera notar también algo, ¿no? Los papas pre-Vaticano II siempre hablaban acerca del indiferentismo religioso y explicar cómo es que el catolicismo se distingue, ¿no? de, de las demás religiones, así que pues no es lo mismo hablar de una que de la otra. La salvación solamente está en la Iglesia Católica, eso es algo que nosotros sabemos. Sin embargo, cuando se da esto del Concilio Vaticano II y se empieza a hablar tanto de la libertad religiosa como del diálogo con las religiones no cristianas, los grupos disidentes y negacionistas del Vaticano II ven en estos documentos eh, una, un indiferentismo, es decir, que ahora la Iglesia, que antes se caracterizaba por negarlo, ahora le está promoviendo. Y eso es algo totalmente falso, y he cubierto un artículo de Dante Urbina, creo que no he subido hasta el momento todas las partes, pero siempre ahí he dejado el link, ¿no? Para que cualquiera pueda ir y ver completo. Entonces, aquí pregunta, a modo de título también, de la siguiente sección, el doctor Gabriel. ¿Se equivocó Francisco al hablar? Algunos han argumentado que Francisco se equivocó al hablar y que no hay nada de malo en reconocerlo. ¿No sería correcto tratar cada frase pronunciada por el Santo Padre como una declaración infalible que necesita defensa? Hay que decir, con toda claridad, que Francisco no hablaba aquí de manera infalible. Es algo cierto, ¿no? Aquí, de hecho, se podría incluso afirmar que no hablaba en absoluto de manera magisterial, de modo que un católico no tendría por qué someter su mente y voluntad a esa observación. Y esto es pues totalmente cierto. Sin embargo, también hay que decir que no hay que defender al Papa solo cuando habla infaliblemente. El Papa, como cualquier otra persona, puede y debe ser defendido si sus afirmaciones son defendibles y si esa defensa es verdadera. Creo que ese es el caso. Aquí dos puntos que me parecen muy importantes, menciona el doctor Gabriel. Debe ser defendido si sus afirmaciones son defendibles. Entonces, lo que demuestra la data, lo que demuestra tanto lo dicho por el Papa Francisco hace años en Evangelii Gaudium, o hace unos días antes de estas declaraciones en una prédica, o en la carta donde el Papa habla sobre sus experiencias de este viaje que ha hecho, se ve claramente que es defendible lo que él dijo, porque en el marco, en el contexto que él expresa de su pensamiento de manera global, visto de manera global, está claro que, que sí, que sí puede ser defendido, ¿no? En lo que ha dejado saber de lo que piensa de manera más amplia. Y si esa defensa es verdadera. Entonces, a ver, ahora, ¿la defensa que se hace es verdadera, sí o no? Sí, porque es parte de un camino que ha tomado el magisterio de explicación, de apertura, no de indiferentismo, sino, como diría Dignitatis Humanae, de reconocer lo bueno y santo que hay en otras religiones, que prepara, como dice Dominus Jesus, para Dios, y como también explica el Papa Francisco, pues que esa salvación solamente se da por Cristo, ¿no? Y bueno, entonces, si la defensa es verdadera porque es parte de la Iglesia, pues hay que hacerlo, ¿no? Y como dice el doctor Gabriel, este es el caso. Luego continúa y dice, además, la idea de que Francisco se expresó mal sería justificada, ya que la traducción original al inglés del discurso del sitio web oficial del Vaticano parecía suavizar la declaración del Papa. Y eso es cierto, o sea, en la grabación cualquiera que vea,
El Papa habla en italiano, luego alguien le traduce ahí nada más, pero el italiano es muy fácil de descifrar por su similitud al español, ¿no? En lugar de todas las religiones son caminos hacia Dios, que es algo que el Papa dijo, en la traducción original decía, las religiones son vistas como caminos que intentan llegar a Dios. Y esto es cierto, o sea, el Papa dijo eso primero, luego esto se publica en el sitio web del Vaticano, y después de un tiempo se hace esta corrección en la que ya no está el Papa como diciendo las religiones son caminos para llegar hacia Dios, sino se edita y pusieron las religiones son vistas como caminos que intentan llegar a Dios. Entonces ellos mismos lo hicieron. El mismo Vaticano, sin ser el Papa mismo, corrigió las palabras del Papa. Entonces continúa diciendo, los críticos del Papa se apresuraron a señalar que la traducción no reflejaba el texto original en italiano. Más tarde, el sitio web del Vaticano cambió la versión en inglés a todas las religiones son caminos hacia Dios. Y es ahí como que se regresa, ¿no?, al sentido original en el que lo había dicho el Papa. ¿Esto prueba que Francisco se equivocó al hablar? No necesariamente. No está claro quién tomó la decisión de suavizar el tono de la traducción original al inglés con la controversia que ya se estaba gestando en su momento. Ahora, ¿fue el propio Francisco quien pidió que se suavizara el lenguaje o fue una decisión del traductor? ¿Y por qué el Vaticano volvió después a utilizar una traducción más exacta? ¿Fue en respuesta a la reacción negativa o Francisco confirmó que era esa su intención desde el principio? Esas preguntas siguen sin respuesta, por lo que quienes afirman que Francisco se equivocó al hablar no hacen más que especular. Puede que tengan razón y puede que se equivoquen. Aquí el doctor Pedro Gabriel, tan papólatra como la persona que les habla, dice algo que es totalmente cierto. O sea, papólatra en el sentido pues caricaturesco, ¿no? Como una palabra exagerada que se utiliza por ahí en redes de manera peyorativa para los que somos o tratamos de ser lo máximo posible fieles y leales al ministerio y la persona del Papa también. Nosotros no creemos que el Papa todo lo que diga es infalible. Por lo tanto, es cierto, puede que estos críticos tengan razón y puede que se equivoquen. Pero nuevamente, ellos no son nadie para sacar una sentencia definitiva sobre el hecho. Si tienen razón, Francisco podría más tarde aclarar y ofrecer una explicación que aborde las preocupaciones de sus críticos, aliviando así la controversia. Pero, ¿y si se equivocan? En ese caso debemos tomar las palabras del Papa al pie de la letra y preguntarnos si lo que dijo es realmente tan problemático. Y de hecho, no lo es. Entonces ahora, siguiente apartado, dice el doctor Gabriel. ¿Cómo pueden otras religiones ser un camino hacia Dios? En su polémico discurso, Francisco hizo referencia a las enseñanzas autorizadas del Concilio Vaticano II expresadas en la Declaración Nostra Aetate numeral 2. Esto es algo que dijo incluso Fernando Casanova, ¿no?, que hace un tiempo apostató de la Iglesia Católica. Y él lo decía, no es que el Papa acá se está equivocando, todo lo que él está diciendo. Claro, Fernando no estando de acuerdo tampoco, pero dice, lo que está diciendo está en total línea con lo que ha expresado el Concilio Vaticano II. Al menos pues lo sabe, ¿no? ¿Y qué es lo que dice este numeral 2 del Nostra Aetate? Dice, desde la antigüedad hasta nuestros días se ha encontrado en diversos pueblos una cierta percepción de ese poder oculto que se cierne sobre el curso de las cosas y sobre los acontecimientos de la historia humana. A veces algunos han llegado incluso a reconocer un ser supremo o incluso un padre. Esta percepción y este reconocimiento penetran sus vidas con un profundo sentido religioso. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que hay de verdadero y santo en estas religiones. Considera con sincera reverencia aquellos modos de conducta y de vida, aquellos preceptos y enseñanzas que, aunque difieren en muchos aspectos de los que ella sostiene y propone, sin embargo reflejan con frecuencia un rayo de aquella verdad, con mayúscula, que ilumina a todos los hombres. La Iglesia, por lo tanto,
exhorta a sus hijos a que, mediante el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, realizados con prudencia y amor y en testimonio de la fe y de la vida cristiana, reconozcan, conserven y promuevan los bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que se encuentran ante estos hombres. Curiosamente, este párrafo de Nostra Aetate cita al hinduismo como ejemplo de una religión con una, entre comillas, cultura avanzada que ha luchado por responder a las mismas preguntas. El tenor del concilio contrasta marcadamente con la descripción del hinduismo como algo completamente demoníaco en los memes difundidos por los críticos de Francisco durante esta controversia. Pero incluso considerando esto, Nostra Aetate es cuidadosa en equilibrar esta visión ampliada de la verdad religiosa con la idea de que la plenitud de la verdad solo se puede encontrar en Cristo. Y cita que la Iglesia Católica proclama y siempre debe proclamar a Cristo, el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres pueden encontrar la plenitud de la vida religiosa, en quien Dios ha reconciliado todas las cosas consigo mismo. Cierra cita de Nostra Aetate. Y ahora continúa. El Papa San Juan Pablo II, ya canonizado, desarrolló más tarde el concepto de semina verbi, es decir, de las semillas de la palabra, formulado por primera vez en el siglo I por San Justino Mártir, un padre de la Iglesia, a la luz de Nostra Aetate. Y aquí pues cita a San Juan Pablo II. He querido recordar la antigua doctrina formulada por los padres de la Iglesia, según la cual es necesario reconocer las semillas de la palabra presentes y activas en las diversas religiones. Esta doctrina nos lleva a afirmar que, aunque los caminos sean diversos, no hay más que una única meta a la que se dirige la aspiración más profunda del espíritu humano, que se expresa en su búsqueda de Dios y también en su búsqueda mediante su tendencia hacia Dios, de la dimensión plena de su humanidad, es decir, del sentido pleno de la vida humana. Las semillas de la verdad presentes y activas en las diversas tradiciones religiosas son un reflejo de la única palabra de Dios, así que en mayúsculas, que ilumina a todo hombre que viene al mundo y se hizo carne en Jesús. Cierra cita. Una vez más vemos aquí un delicado equilibrio. Todas las religiones son caminos diferentes, dice, con un único objetivo, y ese único objetivo es Dios. Más adelante en su discurso, Juan Pablo II explica que tanto la Iglesia como los católicos individuales deben estar marcados por un sincero respeto, una profunda simpatía y, cuando sea posible y apropiado, una cordial colaboración, y que esto no significa olvidar que Jesucristo es el único mediador y salvador del género humano. Esta actitud de respeto y diálogo, lejos de oponerse al anuncio del Evangelio, lo prepara. Se pueden proclamar ambas cosas como verdaderas sin que haya contradicción. El corolario es que cada una de ellas es verdadera en sí misma. Ahora, dijo el Papa Francisco que todas las religiones son caminos iguales hacia Dios. Algunos críticos han argumentado que Francisco dijo una herejía, ya que habría dicho que todas las religiones son caminos iguales para llegar a Dios. Sin embargo, eso no es cierto. O sea, justo lo que ya les estaba comentando antes, ¿no? Esa es la indiferencia, o mejor dicho, el indiferentismo de que tanto pues criticaba, y no solamente eso, sino que condenaba, ¿no? el magisterio católico de siempre. Entonces, Francisco en ningún momento ha dicho son caminos iguales para llegar a Dios. Decir que todas las religiones son caminos para llegar a Dios no significa que todas las religiones son caminos iguales para llegar a Dios. Sin embargo, otros argumentan que, aunque el Papa no lo dijo directamente, lo dio a entender claramente. ¿Es realmente así? Leamos el párrafo completo. Y aquí cita Francisco, ¿no? Una de las cosas que más me ha impresionado de los jóvenes aquí es su capacidad para el diálogo interreligioso.
Esto es muy importante porque si uno empieza a argumentar mi religión es más importante que la tuya o la mía es la verdadera, la tuya no es la verdadera, ¿a dónde conduce esto? Y alguien responde, o sea, un joven, a la destrucción. Es correcto, todas las religiones son caminos hacia Dios. Voy a utilizar una analogía, son como diferentes idiomas que expresan lo divino, pero Dios es para todos y por lo tanto todos somos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es esto cierto? Solo hay un Dios y las religiones son como idiomas, caminos para llegar a Dios. Algunos son sikhs, algunos musulmanes, algunos hindúes, algunos cristianos, ¿entendido? Sin embargo, el diálogo interreligioso entre jóvenes requiere coraje. La edad de la juventud es la edad del coraje, pero se puede hacer un mal uso de este coraje para hacer cosas que no te ayudarán. En cambio, debes tener coraje para avanzar y dialogar. Fin de cita. Los críticos sostienen que al advertir contra el argumento de que mi religión es más importante o más verdadera que la tuya, Francisco dio a entender que todas las religiones son igualmente verdaderas. También sostienen que su analogía de los idiomas sugiere lo mismo, ya que los idiomas no compiten entre sí, sino que son igualmente válidos para expresar el mismo concepto. Pero esto de atribuir un significado que no está claro en el párrafo, eso es lo que sería. Una analogía siempre es imperfecta, de lo contrario sería una descripción. Por lo tanto, una analogía que se derrumba lo hace cuando se la aplica a lo que no pretendía transmitir. Si leemos la cita completa, vemos que este significado pretendido se refería al diálogo interreligioso. Esto aparece tanto al principio como al final del párrafo, enmarcando todo lo que está en el medio. De hecho, la analogía del lenguaje sugiere precisamente que el Papa Francisco estaba hablando de diálogo. No se atribuyó ninguna pretensión de verdad ninguna de las religiones. Los críticos simplemente implementaron eso en el discurso, ya que están preparados para ver a Francisco como un indiferentista religioso. No, los críticos, ya sabemos que están ahí como este meme de este mono que no duerme y está ahí frente a las pantallas que captan lo que pueden ver las cámaras de seguridad para que cualquier pequeño fallo que le vean a Francisco digan herejía, herejía y todo eso, ¿no? Bueno, son cosas mías, ¿no? Entonces, aquí la siguiente pregunta que hace el doctor Pedro Gabriel es, ¿dijo el Papa Francisco que todas las religiones son caminos de salvación? Finalmente, hay quienes apuntan a referencias bíblicas y magisteriales para sostener que el discurso de Francisco contradecía la doctrina establecida sobre la salvación. El pasaje bíblico más conocido es el que Jesús proclama: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda cita más popular es una cita de la Declaración Dominum Jesus de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, era su prefecto. Cita: Es evidente que sería contrario a la fe considerar a la Iglesia como un camino de salvación junto a los constituidos por otras religiones, vistas como complementarias a la Iglesia o sustancialmente equivalentes a ella. Aunque se diga que éstas convergen con la Iglesia hacia el reino escatológico de Dios. Cierra cita. Hay también muchos que citan documentos anteriores al Vaticano II, como el Sílabus de los errores de Pío IX, condenando como errónea la proposición de que el hombre puede, en la observancia de cualquier religión, encontrar el camino de la salvación eterna y llegar a la salvación eterna. Hay sin embargo un matiz, tanto en Dominus Jesus como en la mayoría de las declaraciones magisteriales anteriores al Vaticano II. Reprenden la noción de que otras religiones son caminos de salvación, no Dios. Puede parecer una distinción sin diferencia, pero es crucial. Ya hemos establecido anteriormente que otras religiones pueden ser caminos hacia Dios,
¿qué pasa con la salvación? Extra ecclesiam nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación, es una de las afirmaciones infalibles más consolidadas en la historia de la iglesia. Sin embargo, San Juan Pablo II, aunque defendía este venerable dogma, presentaba una interpretación más refinada del mismo. En Redemptoris Missio, numeral 10, el pontífice polaco enseñó que, aunque muchas personas no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación evangélica o de entrar en la iglesia, pueden ser salvadas a través de una misteriosa relación con la iglesia, que no las hace formalmente parte de la iglesia, sino que las ilumina de un modo que se adapta a su situación espiritual y material. Estos no católicos se salvan, no por sus religiones, sino a través de una relación misteriosa con la iglesia. Por lo tanto, fuera de la iglesia no hay salvación, aunque aquellos que no son formalmente parte de la iglesia aún pueden salvarse. La Dominus Iesus así lo afirma, teniendo presente este artículo de fe. La teología de hoy, en su reflexión sobre la existencia de otras experiencias religiosas y sobre su significado en el plan salvífico de Dios, está invitada a explorar si y de qué modo las figuras históricas o elementos positivos de estas religiones pueden caer dentro del plan divino de salvación. El contenido de esta meditación participada debe ser explorado más profundamente, pero debe permanecer siempre coherente con el principio de la mediación única de Cristo, aunque no se excluyen formas participadas de mediación de diversos tipos y grados que adquieren significado y valor sólo a partir de la mediación misma de Cristo. Cierra cita. En resumen, aunque las demás religiones contengan elementos positivos que pueden ser caminos hacia Dios, no pueden traer por sí solas la salvación. Sólo cuando estos elementos participan en la mediación única de Cristo, se convierte en parte de la acción salvífica de Dios. Por tanto, Jesús sigue siendo el camino como se revela en la Escritura. Siguiente pregunta. ¿Cree Francisco que Jesús es el único camino hacia la salvación? Y aquí creo que pues con este apartado hay muchas cosas que, que se solucionan o que se aclaran de una vez por todas. En respuesta a la controversia, dice el doctor Gabriel, muchos apologistas han destacado numerosos casos en los que Francisco ha afirmado que Jesús es el único camino hacia la salvación. Puede encontrar una lista no exhaustiva aquí, dice, bueno, en el artículo, aquí en la descripción pueden entrar y dan clic ahí donde dice here, ¿no? En inglés. Pero uno de los ejemplos más interesantes ocurrió precisamente durante el reciente viaje de Francisco al sudeste asiático. Durante una homilía en Yakarta, Francisco predicó que hay que saber escuchar la única palabra que salva, la palabra de Jesús. Entonces, por ahí también veía, y hablo como yo, ¿no? Fuera de ese artículo del doctor Gabriel, gente que decía, no, es que posiblemente el Papa Francisco en los últimos años ha cambiado su opinión acerca de las otras religiones y de la salvación que solamente es con Jesús, pues posiblemente ha cambiado esa postura y por eso es que está diciendo estas cosas. No, porque pocos días antes, es más, voy a abrir aquí la homilía para ver la fecha, el 5 de septiembre, es decir, hace 2 semanas nada más de el día en el que su servidor está haciendo esta lectura. Francisco pues ha dicho eso, ¿no? Saber escuchar la única palabra que salva, que es la palabra de Jesús. Entonces, continúa el doctor, ¿cómo pudo Francisco decir que Jesús es la única palabra que salva en un día y luego afirmar que todas las religiones no cristianas son caminos de salvación una semana después? Los críticos de Francisco han tenido a lo largo de su pontificado una narrativa según la cual a menudo dice cosas contradictorias según el contexto, en un esfuerzo por ganarse el favor de diversos públicos. Pero esto solo resulta convincente si uno ya está decidido
a leer las palabras del Santo Pontífice con una hermenéutica de sospecha. Esto de la hermenéutica de sospecha, por si acaso, es pues una construcción, un recurso lingüístico de Benedicto XVI. No sé si él se lo inventó, pero al menos es a él a quien he visto más esto, ¿no? Y otra cosa interesante, o sea, hay gente que ya está decidida a malentender. Entonces, como por ahí estaba la frase, no puedes comunicarte con alguien que está decidido a malentenderte. Eso es cierto. Continúa y dice, más bien, si Francisco ha dicho dos cosas en contextos diferentes y hay una interpretación caritativa que armoniza ambas según la razón, entonces esta es la manera en que debemos tomar su mensaje. Pero si realmente queremos entender por qué dijo lo que dijo y en qué momento lo dijo, entonces debemos tratar de encontrar el verdadero contexto de sus afirmaciones. Y la siguiente pregunta pues, es algo que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué entonces Francisco no fue más preciso en su exposición? Ya hemos establecido que el discurso de Francisco fue técnicamente correcto, pero le faltaron las salvedades que se suelen añadir a estos temas tan delicados. Pero entonces, ¿por qué Francisco no incluyó esas salvedades en su mensaje? Hay que recordar que Francisco habló en el contexto de un encuentro interreligioso con jóvenes de Singapur. Claire y yo ya hemos escrito antes cómo en un discurso de Navidad a la Curia, Benedicto XVI explicó que el diálogo interreligioso no tiene como objetivo la conversión, sino la comprensión, convirtiéndose en un proceso en el que, a través de la escucha del otro, ambas partes pueden obtener purificación y enriquecimiento. Por tanto, esta búsqueda puede significar también dar pasos comunes hacia la única verdad, incluso si las opciones fundamentales permanecen inalteradas. Y cierra las citas de Benedicto XVI. Pero este discurso en particular tiene particularidades, valga la redundancia, que hacen que sea aún más importante redactarlo con cuidado. Singapur tiene un historial de disturbios religiosos, en particular contra los católicos. Por esta razón, el gobierno de Singapur ha promulgado la Ley de Mantenimiento de la Armonía Religiosa, que prohíbe a las personas incitar a la hostilidad, la mala voluntad o el odio entre grupos religiosos locales, o incluso herir los sentimientos religiosos de otros. Según esta legislación, los líderes religiosos estarán o están sujetos a estándares más elevados y el gobierno de Singapur ha tomado medidas contra los líderes religiosos extranjeros que considera que han violado la ley. Por este motivo, el diálogo interreligioso es muy importante en Singapur. Es revelador que las principales reacciones negativas al discurso del Papa Francisco provengan de Occidente, generalmente de sectores descontentos con la apertura del pontífice al diálogo constructivo con otras religiones. Sin embargo, si tenemos que centrarnos en Occidente y nos centramos en las reacciones de aquellos a quienes el Papa Francisco quería llegar, podemos ver por la cobertura que dieron y por lo que no cubrieron que su visita logró tender puentes. Estas conexiones pueden ayudar a que la Iglesia Católica en Singapur siga creciendo a través de la atracción en lugar del proselitismo. Entonces, ahí termina. Y pues espero que esto haya servido a las personas que lo estén escuchando. Si quieren profundizar más, porque cada una de estas cosas, que no solamente son afirmaciones al aire, sino que están respaldadas con links, con entradas y todo, pues la van a encontrar o van a encontrar este artículo en la descripción de este video.